Días a todos. El día de hoy vamos a hablar de una publicación presentada en la revista Radiology titulada Caso 300, ruptura de un cisto adenoma mucinoso del páncreas. Esta publicación eh, se presentó el 21 de marzo del corriente año. Aquí abajo dejo el link para quien quiera revisarla. En cuanto a la presentación del caso, es una paciente femenina de 40 años que consulta por dolor abdominal de 2 años de evolución, que empeoró en los últimos días, presentaba laboratorios normales y no tenía antecedentes de pancreatitis, alcoholismo ni trauma. 2 años atrás, esta paciente había sido evaluada por dolor abdominal y se le había sometido a estudios como una tomografía computada que mostró una lesión quística pancreática compleja multiseptada que no presentaba calcificaciones en su pared. Luego de la tomografía computada, la paciente se la somete a una ecografía endoscópica, la cual sugirió que la lesión se trataba de un quiste parasitario infectado. En este punto, es importante recalcar que este caso fue presentado en una institución de diagnóstico por imágenes en la India. Ante estos hallazgos, no se le intentó a la paciente realizar una punción de aspiración con aguja fina ni tomar muestras para citología por el riesgo de ruptura iatrogénica de la lesión, y se aconsejó resección quirúrgica inmediata, que fue rechazada por la paciente, y luego de esto se pierde el seguimiento por 2 años. En la evaluación actual, la paciente refiere dolor leve a moderado, que había aumentado en los últimos días, a la palpación profunda y sobre todo asociada a signos de ascitis sin tener otros hallazgos de relevancia. La paciente se encontraba hemodinámicamente estable y, como dato positivo, en el análisis del líquido acético se demostraba una amilasa de 869 para un valor normal de 230. Teniendo en cuenta estos hallazgos, se la somete a una resonancia magnética. La resonancia magnética muestra las siguientes imágenes. La primera imagen, la imagen A, es una imagen en un plano axial ponderada entre 2, que muestra a nivel del cuerpo y cola del páncreas una lesión hiperintensa multiloculada de paredes gruesas que se observan hipointensas, las cuales midieron aproximadamente 2 milímetros, y también lo que se puede ver es cómo la región cefálica del páncreas se presenta de características normales, de intensidad de señal normal, también viendo asociados una moderada cantidad de líquido libre perihepático y también una moderada cantidad de líquido libre periesplénico. La imagen B, por su parte, lo que muestra ya en un plano un poco más caudal, evidencia cómo a nivel de la cara anteroinferior de la lesión existe una discontinuidad de la pared con un volcamiento o vaciamiento del contenido de la lesión hacia la cavidad abdominal a nivel del mesocolon. La imagen C es una imagen también ponderada en T2 en un plano coronal, que lo que muestra es un poco mejor la ruptura y el vaciamiento de la lesión hacia la cavidad abdominal, y también podemos ver la región más cefálica del páncreas, como se evidenciaba de características normales. La imagen D es una imagen de proyección de máxima intensidad ponderada en T2 en un plano coronal, que muestra la ruptura y cómo el contenido de la lesión se vuelca hacia la cavidad abdominal, señalada por el asterisco, y las dos flechas lo que señalan es el conducto pancreático principal, que no tenía comunicación con la lesión, dato que permitía diferenciar este tipo de lesión de otro tipo de lesiones que es frecuente en el páncreas, como son las neoplasias mucinosas, pero las intraductales. En estas otras imágenes lo que podemos ver, en la imagen A, es una imagen también de resonancia magnética ponderada en T1, en este caso con saturación de la grasa y sin contraste, que nos muestra la pared del quiste, cómo se observa gruesa y discretamente hiperintensa, y cómo también podemos ver dentro de la lesión múltiples imágenes finas, digamos, que corresponden a tabiques dentro de la lesión, que también se observan discretamente hiperintensas. La imagen B, también ponderada en T1, en un plano axial y sin sustracción de la grasa, muestra el discreto realce que presenta la pared y los septos dentro de la lesión, como también se pueden observar digamos, un aspecto nodular del realce de la pared y nódulos murales, como también dentro de los tabiques. La imagen C y D son imágenes de resonancia magnética con sustracción grasa, que nuevamente muestran el realce de la pared y los
septos internos, y particularmente la imagen D lo que quiere mostrar hacia la región más caudal de la lesión es cómo existen tabiques engrosados y con un patrón o un realce de tipo nodular en la cara inferior de la lesión, como lo podemos ver señalado por las flechas en esta región, este tabique y este otro tabique. Posteriormente a estas imágenes, la paciente se somete a una pancreatectomía distal con esplenectomía, como podemos ver aquí. Aquí se encuentra parte del vaso, aquí está parte del páncreas y también parte del mesocolon transverso, que también se resecó por el derrame peritoneal. La pieza quirúrgica en sí mostraba, como podemos ver en la imagen A, un defecto en la cara inferior de la lesión, señalado por la flecha, por el cual el contenido sobresalía o pasaba a la cavidad abdominal. La imagen B lo que quiere mostrar es cómo se encontraba o cómo era por dentro la lesión y el contenido, digamos, de la lesión. En cuanto a al examen histopatológico, se mostró que la lesión estaba compuesta de múltiples quistes que estaban llenos de mucina, y estos quistes, cuando se hizo el examen histológico, evidenciaron que tenían un epitelio cilíndrico alto secretor, que es el que podemos ver señalado por las flechas en esta región, ¿sí? Y este epitelio estaba sostenido por un estroma que eran de células fusiformes que simulaban una hiperplasia de tipo ovárico, y en el que existían también áreas de atipia celular con estratificación, dato que era sugestivo de una displasia de alto grado. La presencia de estroma ovárico fue confirmada luego por un examen de inmunohistoquímica en el que se utiliza progesterona y se observa la captación de la misma, y se puede ver cómo los núcleos que captan progesterona se tiñen de color marrón, como lo podemos ver en la imagen C a nivel de este estroma. Entonces, en cuanto a la discusión de este caso, se presenta una lesión quística que era multiloculada, bien delimitada en el cuerpo y cola del páncreas, que presentaba una ruptura y ascitis. La lesión tenía una intensidad de señal líquida, una pared gruesa, hipointensa en T2, y presentaba un cierto realce tras la administración de contraste, como también los septos presentaban algún tipo de realce y con algún patrón de aspecto nodular e irregular. Los diagnósticos diferenciales que se plantearon ante esto fueron el cistoadenoma mucinoso de páncreas roto, el cistoadenoma seroso macroquístico, el quiste hiatídico infectado. Recordemos que este caso fue presentado en la India, y necrosis pancreática amurallada fueron los diagnósticos diferenciales que se tuvieron en cuenta. Los datos que llegaron o que digamos, pudieron ayudar a llegar al diagnóstico más probable fueron la historia clínica de 2 años de evolución, el sexo femenino y la edad de la paciente, el laboratorio que presentaba únicamente aumento de la amilasa en el líquido acítico, y lógicamente las imágenes y lo que se pudo observar en estas. Todo esto llevó al diagnóstico más probable de que se trataba de una ruptura de una neoplasia quística mucinosa del páncreas. Entonces, en cuanto a las neoplasias quísticas mucinosas de páncreas, corresponden al 10 al 20% de las neoplasias quísticas del páncreas. Como mencionamos antes, las podríamos clasificar en las que están o no están unidas o tienen contacto con los conductos pancreáticos, sean laterales o principales. En este caso directamente se llaman como neoplasias mucinosas quísticas intraductales o papilares intraductales. En este caso, este tipo de neoplasias no se comunica con los conductos pancreáticos. Su diagnóstico ha estado en aumento dado el uso de las imágenes transversales, como la tomografía y resonancia magnética. El uso generalizado de estas técnicas de imagen ha hecho que se diagnostiquen mucho más este tipo de lesiones, que en general son asintomáticas y son hallazgos incidentales. Esta lesión es casi exclusiva de las mujeres premenopáusicas, y esto quizás tiene mucho que ver con este estroma que sostiene al epitelio que decíamos, este estroma de tipo ovárico. Más del 90% de estas lesiones se presentan en el cuerpo y la cola del páncreas. Las pacientes, como mencionábamos antes, suelen ser asintomáticas o pueden consultar por síntomas vagos. Y algo que mencionábamos antes, la característica patognomónica de estas lesiones son células columnares productoras de mucina que están sostenidas por este estroma de tipo ovárico. Por lo general suelen ser lesiones que pueden crecer mucho,
y suelen ser multiloculadas con un contorno suave, una pared bien suave que pueden o no presentar tabiques y nódulos internos, suelen ser hiperintensas en las secuencias ponderadas en T2 con la cápsula que se evidencia hipointensa en T2. En T1 el contenido de estas lesiones puede ser de intensidad de señal variable según el contenido de mucina o de productos hemorrágicos que contenga. Suelen realzar estas lesiones en fase tardía porque tanto la cápsula como los tabiques tienen una naturaleza fibrótica y rara vez, como mencionábamos, se comunican con el sistema ductal y esta falta de comunicación con el sistema ductal pancreático hace que las podamos diferenciar de las intraductales. Los hallazgos que podrían hacer pensar en malignidad de las neoplasias mucinosas quísticas son la pared engrosada, las calcificaciones periféricas curvilíneas o en cáscara de huevo, las proliferaciones papilares hacia el interior de la lesión, los patrones hipervasculares, los nódulos murales y las lesiones mayores de 6 centímetros. En cuanto a complicaciones y diagnósticos diferenciales, la ruptura de un cistoadenoma mucinoso de páncreas es algo extremadamente rara. En general existen muy pocos casos en la literatura. El tamaño promedio de los quistes rotos es mayor a 10 centímetros. El manejo estándar de estas lesiones es la pancreatectomía distal con esplenectomía y se puede agregar o no la linfadenectomía si existe sospecha de displasia de alto grado. En general no necesitan seguimiento, salvo cuando existe una ruptura con diseminación peritoneal, que en este caso sí se justifica un seguimiento a largo plazo y está indicado que sea durante por lo menos 5 años con ecografías y tomografías para evaluar la recurrencia peritoneal. Las rupturas de estas lesiones, como mencionábamos, pueden provocar diseminación peritoneal y, bueno, en el caso este que se presenta, la paciente evolucionó muy bien y el control al año no mostró ni recurrencia ni enfermedad metastásica. Como diagnóstico diferenciales se habían mencionado el cistoadenoma seroso. El cistoadenoma seroso es la neoplasia quística más común del páncreas y en este caso podría llegar a ser una imagen que es muy similar a una neoplasia mucinosa quística, pero el cistoadenoma seroso se suele presentar más bien cerca de los 65 años y mucho más frecuente en la cabeza del páncreas y tiene una apariencia típica en panal de abeja que está dada por una imagen, digamos, con bordes multilobulados, porque dentro de la lesión presenta múltiples quistes más pequeños que dan esta impresión en panal de abejas. No suele tener realce y la pared suele ser prácticamente imperceptible. El quiste hiatídico primario, como se había mencionado antes, primario de páncreas, es extremadamente raro, menos del 1% de los casos, incluso en los lugares donde la hiatidosis es endémica. En general se presenta en la cabeza del páncreas cuando se encuentra y la clínica es muy variable, pero cabe destacar que de presentar una complicación como una ruptura, en general suele ser mortal o suele presentar una clínica muy grave con anafilaxia, sepsis y shock. Las imágenes van a depender mucho del tejido involucrado y la reacción del huésped, pero en general son lesiones hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 con un borde hipointenso y no suelen tener realce en la tomografía a nivel de los tabiques internos, dado que digamos, las paredes de los quistes hijos suelen ser avasculares. Lo que puede pasar con un quiste hiatídico es que se infecte y esta infección agregada puede provocar que tenga un realce en la pared y pueden simular un absceso. Y en cuanto a la necrosis pancreática amurallada, esta es digamos, una lesión muy poco frecuente y sobre todo en pacientes que no tienen antecedentes de pancreatitis necrosante previa, y esta entidad en las fases tardías de la enfermedad puede llegar a mostrar un aspecto quístico sin nódulo, pero en general es unilocular y el contenido suele ser heterogéneo por la presencia de detritus que nos realzan ante el contraste en su interior. Entonces, como conclusión, decimos que las características de la paciente, la localización de la lesión y el patrón de realce que presentó la pared y los tabiques favorecieron al diagnóstico de ruptura de la neoplasia quística mucinosa del páncreas. Y cabe mencionar que la ruptura espontánea de estas lesiones es extremadamente rara, con muy pocos casos reportados en la literatura. Aquí dejo dos links. Uno, el link del Radiology, de este caso, de la ruptura del cistoadenoma mucinoso del páncreas, presentado en marzo del 2022. Y aquí abajo dejo un link de un paper de la revista Radiographics, que fue publicado este mismo año también, que habla de el espectro de hallazgos en resonancia magnética de las neoplasias
productoras de mucina del abdomen y la pelvis, en los que se mencionan justamente las del páncreas, tanto las ductales como las que no están comunicadas con el sistema ductal. Muchas gracias.